Saludos, bendiciones a todos, muy buenos días, excelente mañana, un preciosísimo día. Y bueno, ayer le dijimos que conversaremos mañana en la mañana y ya estamos aquí en esta preciosísima llamana. ¿De mañana o de la mañana? ¿Cómo es la cosa? No, de llamana. ¿De llamana? Sí, de llamana. No es de la mañana. No. Estamos en cabina como siempre, nuestro hermano... tú no eres catire, tú eres negro por nacimiento. Yo soy bien negro. Y bien feo si no me han visto. No vale. Tú debes reflejar el origen de tus... La belleza de Cristo. Bueno, en la cruz. Sí. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos que nos han venido sintonizando. Le damos las gracias por permanecer allí, siempre pendiente, por darnos su sugerencia. Ayúdenos a seguir creando contenidos dentro del contexto de lo que es la vida cristiana. Estamos muy contentos porque hemos recibido muchísimas bendiciones, hemos recibido muchísimas sugerencias y bueno, estamos aquí pendientes para eso. Como les comentábamos, seguimos aquí en cabina, Adriel Pinto Díaz, mi persona quien les habla. Oye, me sigues metiendo el día, ¿vale? El día, oye, Dios mío, tú no eres... Bueno, sí, llevas el día en la genética. Vale. Bueno, vamos a corregir, hágase de cuenta que no es eso. Bueno, está con nosotros en cabina Adriel Pinto Figueroa. Vale, oye, y quien les habla el apóstol Eduardo Pinto Díaz. Ese día sí es conmigo. Ese día sí es conmigo. Ahí sí. Y bueno, encantadísimos de estar aquí conversando en esta mañana. Somos el Centro de Ministerio para las Naciones, Reyes y Sacerdotes. Amén. Desde Puerto Ordaz, en esta preciosa ciudad de Puerto Ordaz. Puerto Ordaz, Ciudad Guayana, la puedes conseguir Amén, también allá en Ciudad Guayana. Les comento que estamos en el canal de YouTube, ahí nos puedes también contactar. Si nos está oyendo, comente, denle like. Coméntelo, sí, correcto. Comparta el video. Bueno, preséntate, chamo. Bueno, ya los que tienen tiempo aquí escuchándonos nos conocen, ¿no? Ya nos conocen, pero hay gente que de repente nos está escuchando en Austria. Bueno, mi nombre es Adriel Pinto, yo soy hijo del apóstol Eduardo Pinto. Estamos acá realizando estos programas, estos podcasts, como se le dicen en la lengua anglosajona, para el beneficio de nuestros hermanos. No necesariamente es, aunque nos gustaría, porque es lo que nos encanta, defender bíblicamente y por supuesto utilizar nuestra Biblia para dar cada comentario, cada perspectiva, pero nuestras conversaciones no necesariamente hacemos exposición como dirían algunos, no hacemos una predicación expositiva, que me encanta, de un versículo bíblico, versículo por versículo, verso por verso, sino que estamos haciendo una conversación, un diálogo honesto, un diálogo sincero, genuino, espontáneo, como si tú y yo nos estuviéramos tomando un café. Y hacemos un esfuerzo sobrehumano de no hacer ese ejercicio que por naturaleza lo hacemos, que es hacer una exposición teológica. Claro que sí, siempre todo lo que cada vez que usted, por ejemplo, siempre yo me gusta un título de un pastor calvinista que se llama R.C. Sproul. R.C. Sproul tiene un libro que se llama Todos somos teólogos. ¿Por qué? Porque cada vez que usted hable de Dios, usted sabe de teología, a lo mejor no le llama así. Por lo tanto, cada vez que usted da una opinión sobre ética, sobre moral, sobre su relación en la iglesia, sobre su matrimonio, sobre todo, usted siempre... Eso es teología. Su fundamento tiene que ser lo que usted llama doctrina, eso es teología. De hecho, hay tratados de teología que se conocen como doctrina, como por ejemplo Hernán Bavinck le llama... doctrina bíblica. Le llama doctrina. O dogmáticos, le dicen, dogmáticas. Y por supuesto todo lo que nosotros hablamos acá debería tener un fundamento bíblico, y por lo tanto siempre mi reacción principal cuando me dicen, oye, pero no me menciona la Biblia, mi respuesta es, bueno, consigue en la Biblia algo que se oponga a lo que yo estoy diciendo. Porque lo ideal es que si yo estoy diciendo algo fuera de lo que la Biblia avala, enseña, claro. Entonces demuéstrame, mira, su perspectiva está mala o su perspectiva está errónea por la razón que sea. Entonces hoy en la mañana precisamente estamos conversando un tema que es súper interesante. Vamos a tratar varios temas, pero el primer tema viene de un amigo, de un hermano de nuestra iglesia, que nos hizo el siguiente comentario. Gracias al Señor por nuestros hermanos que están pendientes allí de nuestro podcast, siempre están oyéndonos y haciéndonos sugerencias. Y vea la siguiente pregunta que nos hizo nuestro hermano. Vea, dice:
si pueden explicar, él nos estaba pidiendo, si pueden explicar por las charlas que están haciendo en las mañanas, el evento o la situación donde una pareja de cualquier iglesia, una de esas personas de la pareja, parte de la iglesia, decide irse y manipula al otro. Él dice, mi pregunta es... no es que parte porque se murió. No, exacto, se va de la iglesia, pues, se va de la congregación. Mi pregunta es por lo siguiente, ¿qué puede pasar a futuro? Y esta es una pregunta muy importante y de ahí se basa nuestra respuesta, es ¿qué pasa a futuro? ¿Cuál es el destino de una relación que toma ese curso? Porque si la decisión la toma la mujer o el hombre de irse, debe haber consecuencias. Eso es lo que él dice, porque se supone que quien sea que de los dos que esté decidiendo irse, debería, por supuesto, sopesar cuáles son las consecuencias de esas acciones. Y él más abajo me dice lo siguiente: sí, mi hermano, porque he visto cómo mujeres u hombres, por chisme o por otra causa, por X causa, influencian a su pareja para tomar esa decisión de irse de las iglesias. Bueno, él por supuesto no le gusta eso, no lo avala. Y sí, él pregunta qué podemos hacer en esos casos. Eso debe estar en la... Es un caso de lo que estamos hablando, de irse de la iglesia. Y te aseguro que eso está en la cotidianidad en una ciudad. Y de pronto... usted debe seguro debe de saber de alguien o de tener un caso por allí donde, bueno, simple y llanamente uno de los cónyuges decide no estar en esa congregación y, bueno, se va. Pero ahí hay unos bemoles, hay unas aristas, ahí hay muchos elementos que considerar, porque hay muchas variables que hay que considerar. Primero, vamos a partir de la idea, Adrián, vamos a partir de la idea de que los dos son cristianos. Exacto, esa es la primera presuposición. Los dos son cristianos evangélicos. Exacto, vamos a la primera hipótesis. Soy cristiano, pero soy cristiano católico. Vamos a la primera hipótesis, que los dos sean cristianos evangélicos, es decir, protestantes. Protestantes por lo menos. Sí, por lo menos protestantes. Vamos a darle para que seamos un poquito más amplios, porque sí, para no encasillarnos simplemente dentro del contexto del evangelio. Pero vamos a la primera hipótesis. Los dos son cristianos protestantes. Y los dos comparten, dentro de ese protestantismo, comparten la misma corriente doctrinal. Entonces, supongamos que ambos son evangélicos y que ambos al menos arropan la misma idea en cuanto a lo pentecostal, en cuanto a lo del Espíritu Santo, en cuanto a lo profético. Su doctrina es prácticamente lo básico. Pero fíjate, nosotros estamos asumiendo que los cónyuges, que ambos cónyuges conocen lo básico, porque hay cónyuges que dicen que, bueno, estoy en el cristianismo, pero no me gusta lo profético. Estoy dentro del cristianismo, pero no me gusta la habladera en lengua. Entonces, hay que ver esos elementos. Ahora, vamos a la primera hipótesis. Los dos son cristianos, los dos son protestantes, los dos comparten la misma doctrina, pero uno de ellos decide simplemente irse porque no le gusta, y ahí es donde viene la variable. No le gusta el lugar donde están, porque a lo mejor no le gusta el barrio. No está de acuerdo con algo. O no está de acuerdo con la doctrina, como lo hablábamos en estos días, no le gusta la predicación del pastor. Claro, exacto. Todo lo que hemos estado hablando estos días. Exacto. Alguna de las razones alguna de esas variables, ¿no? Y se quiere ir de la iglesia para otra iglesia. O ni siquiera, ni siquiera son los líderes, es que no le gusta a alguien que está ahí. Exacto. Yo lo he vivido. Es uno de los casos más de que comunes. Yo le pregunto al hermano, ¿y por qué se va? No, porque es que fulano de tal está allí y no me gusta. ¿Y por qué no me gusta? Porque, bueno, mira mal a mi marido. O me trata mal cada vez que estamos en la iglesia. O no sé, no me siento bien con él. Muy común ocurre con los líderes. No le gusta cómo un líder lo trata y no puede escapar del líder. Pues. Y ojo, no es problema con el pastor, no es problema doctrinal. No es porque la ubicación física, geográfica de la iglesia no le gusta, sino porque simplemente una persona que está allí no cuadra con ellos y se va. Entonces, entre una de las tantas razones, pues, normalmente puede ser doctrina, puede ser muchas cosas. Que ahí es donde viene el asunto, o sea, qué tan banal, qué tan sutil puede ser la excusa. Pero cualquiera que sea la excusa.
Entonces, bueno. Decide irse. Se decide ir. Entonces, vienen las opciones. ¿Te acuerdas de aquello que hablamos que si no pueden vencerle, únete? ¿Te acuerdas? Oye, eso no es una cosa seria. Eso. Entonces, aquí hay dos opciones. Lo primero que habíamos comentado... Bueno, hay muchas opciones. Hay muchas. Vamos con la opción A. Vamos a ponerle letra. Vamos a colocar la primera opción que, óigase bien, es la opción que nosotros consideramos es la ideal y la aprobada por Dios. El deber ser. Yo diría, en cualquier ángulo que usted lo enfoque. Claro. Porque mira, la primera opción que le vamos a dar. Si uno se va a algún ejemplo en la Biblia, nosotros vemos, por ejemplo, que un pastor llevaba sus ovejas al mismo pasto, al mismo lugar donde tomaba agua, al mismo abrevadero, le daba de a comer en las mismas regiones donde había un pasto fresco. Es decir, el pastor no se llevaba a unas ovejas a un abrevadero a que tomara agua y a la otra le daba agua de otra clase, de un pozo que no tuviese la misma pureza o qué sé yo. Es decir, el pastor siempre se lleva las ovejas en su conjunto al mismo sitio donde recibe la misma comida, donde recibe la misma agua, el mismo trato, el mismo ambiente, la misma sombra, la misma direccionalidad. Entonces, ¿cuál es el deber ser? Nosotros asumimos, nosotros les sugerimos que los dos estén en el mismo sitio y que los dos coman del mismo pasto, beban agua de la misma fuente, que escuchen el mismo origen de la predicación, de la doctrina, del lenguaje, que sea en el mismo sitio. Eso es lo que nosotros consideramos que sería lo ideal o lo que nosotros consideramos como el deber ser. Que la pareja, que el matrimonio, que los dos cónyuges estén en el mismo sitio. Que estén en el mismo sitio recibiendo el mismo alimento. El mismo alimento. Y lo ideal, y ojo, añadimos, y lo ideal sería es que fuera en la iglesia donde Dios tiene propósitos para ellos. Porque de nada me vale que yo tenga a los dos juntos, pero en una iglesia que a lo mejor hablan apostasía, que a lo mejor no quieren nada con algunas de las herejías conocidas a lo largo de la historia, como por ejemplo niegan la deidad de Cristo. Sí, claro, eso es. Exacto. O por ejemplo niegan, en el caso, yo pienso que entre algunos niegan la Trinidad, algunos cristianos niegan la Trinidad, como en el caso, o niegan el hecho de que por ejemplo niegan algunas cosas como la soberanía del Señor en algunos enfoques específicos, o niegan por ejemplo algunos puntos cardinales del Evangelio. Claro, elementos fundamentales de la doctrina. Entonces hay cosas que y estamos asumiendo muchas cosas acá, porque cada denominación, para ellos hay algo fundamental que lo caracteriza cada denominación. Estamos en el punto A, ¿no? En la opción A. Ahí es donde hay algo que es sumamente interesante. Ambos cónyuges deben de tener muy claro, extremadamente claro, cuál es el llamado de cada uno, de que sepan exactamente a qué Dios los llamó de manera individual y de manera conjunta. Porque, escúcheme, si usted llegó al cristianismo con su esposa, Dios va a tener un propósito divino con ambos. Ahora, si usted al principio cada uno andaba por su lado y tenían esos objetivos, pero Dios en su plan, si lo une en matrimonio, Él seguramente, yo estoy con la certeza y la convicción de que es así, porque Dios no va a provocar en un matrimonio ni disensión ni división. Es decir, que la función de cada uno de los dos es complementaria, con la idea de que ambos van en una dirección correcta, aunque tengan funciones distintas, pero tienen un propósito en común. Tienen un propósito específico. Claro, cada quien es individual, pero hay un por ejemplo, colectivo. uno puede ser profeta y el otro puede ser apóstol, uno puede ser pastor y el otro puede ser evangelista, pero están en el mismo sitio, con el mismo objetivo, con el mismo enfoque. Eso es importante. Cuando usted esté en esa diatriba, usted se pregunta, ¿cuál es mi objetivo de iglesia? Porque su objetivo de iglesia, por ejemplo, utilicemos de ejemplo un hermano que su objetivo de iglesia es algo específico en una iglesia, donde ahí es que él desarrolla su ministerio, pero resulta que a la iglesia donde se va a ir su esposa
él no puede ejercer su ministerio allí. Porque a lo mejor la doctrina lo priva y se bloquea. Entonces, ese ministerio donde ambos deberían, no es que tengan el mismo propósito individual, sino que tienen el mismo propósito colectivo. En común. Exacto. Como matrimonio. Se divide esa complementariedad donde a lo mejor él no va a poder ejercer su potencial individual, por lo tanto bloquea el potencial colectivo que vendría siendo con su pareja. Entonces, ¿cómo yo puedo, obviamente cuando usted se pregunta es, ¿qué es lo que debo hacer? Esa es la pregunta ética. Claro. Esa es la pregunta de la ética. ¿Qué debo hacer? Donde desde el punto de vista cristiano se traduce en ¿qué debo hacer donde yo no peque? Ahí donde está el detalle. Es decir, acuérdense del principio fundamental del no pecar, o de la frase pecado. Pecado es ir en contra de lo que Dios ha establecido, ir en contra de el plan de Dios, ir en contra de del diseño de Dios, ir en contra de la comunión con Dios. Es decir, que el pecado tiene unas variables que yo debo la normativa del Señor, ir en contra del estándar de Dios, ir en contra de lo establecido por Dios. De hecho, pecado significa eso, fallar el blanco. Correcto. Amartia significa eso. Cuando hablan del blanco, si usted se imagina una diana, el punto central de donde debería de caer la flecha, si no cae allí, de Dios, ese es el estándar. Si no cae ahí en ese centro, eso es pecado. Lo que llaman el ojo del toro, ¿no? Correcto. Allí en el punto central, en el mero centro. Ahora, es importante eso. Pusimos. ¿Se dice pusimos? No sé, quitemos. Colocamos el primer ejemplo del punto A, que se supone que ahí le va a ir bien, se supone que todo debe de ir acorde. Usted puede estar seguro de que el Señor va a respaldar esa decisión. Ese es en la primera hipótesis A. Los dos están bien. Ahora, pero seguimos aclarando. Los dos están juntos en la iglesia correcta. En el lugar correcto. En el propósito correcto. Con los principios de Dios establecidos de manera correcta. Okay. Ahora. Para eso, antes de saltar a otra opción, para eso, si la persona que lo está preguntando, obviamente, para esa persona no es una opción. Porque se está viendo en el hecho de que la otra persona se quiere ir. Exacto, a lo mejor quien lo pregunta no es necesariamente con él, sino con hermanos que conoce. Entonces, obviamente, este caso como que entra en conflicto con ese ideal de estar en una misma congregación, oye, que mi esposa se va y entonces comienza a meter chisme, comienza a manipularme para que yo me vaya también. Y estamos partiendo de la idea de que los dos son cristianos. Claro, que los dos son cristianos. Ojo, no estamos... aunque hay que considerarlo, pero no estamos diciendo de manera malsana esto, ¿no? Pero escuche, hay que considerarlo. Es posible que dentro de un matrimonio uno de los dos está en el lugar correcto, en el sitio correcto, con la situación correcta, con la gente correcta, pero la otra persona no es cristiana. Y simple y llanamente por echar broma, pues simplemente por llevarle a la contraria, o simplemente por no estar en coinonía, en comunión, decide irse. Ojo, quiero ser cristiana o quiero ser cristiano. Uno de los dos cónyuges dice, yo quiero ser cristiano, pero esta iglesia no me gusta. Esta congregación no me gusta. Y pone los mil y un pero. El pastor, lo que sea, la predicación, no hay aire acondicionado, la silla no me gusta, el color de la silla no me gusta. Me ven mal. O no me saludan bien, o no me ponen pleitesía, o no me ponen alfombra roja cuando yo llego. O hace 6 meses me insultaron. Entonces decide irse para otra congregación. Sería el escenario B. El escenario B es que uno de los cónyuges se va para otra congregación y por supuesto el otro se queda allí, y entonces viene la diatribia, ¿no? De hacia dónde me voy, o sea, quién debe sujetarse a quién debe complacer a quién debe seguir al otro. Entonces aquí es donde viene los bemoles de lo que le estábamos comentando al principio, porque si la persona se va al escenario B y en el escenario B es el lugar incorrecto, pero la otra persona se va para ese lugar, uno de los cónyuges se va para ese lugar. Entonces, el cónyuge que se queda en el escenario A, en la situación A, tiene la responsabilidad de... No mezclemos así por situación, vamos a decir,
en el caso B, hay una persona que se queda en la iglesia de donde están partiendo. Donde están partiendo. Y se queda allí. En ese caso B, uno de los dos se queda en la iglesia donde están partiendo y el otro se va a otra iglesia, por la razón que sea. Entonces, ahí donde viene la situación es que, ¿quién sigue a quién? O sea, ¿quién se sujeta? Y ahí hay muchas cosas que conversar. Porque la sujeción mutua, estamos hablando de sujeción mutua, que enseña la Escritura, no es por jerarquía, es decir, no estamos en el punto de ser machistas, es decir, donde el hombre esté, la mujer tiene que seguirlo, ¿no? No estamos hablando del machismo, sino que estamos hablando de sujeción mutua, es decir, que debería haber consenso. Sí. Pero porque también hay etapas, hay lugares en donde la mujer es la dominante y la mujer y el varón no es la parte... ¿cómo te digo? De autoridad. No es la portada. No es, sino que quien es la mujer. Entonces quien decide es la mujer y la mujer dice, pues simplemente nos vamos para la iglesia B. Y ahí es donde nos vamos, aunque esa decisión sea la incorrecta. Aunque sea incorrecta. Ahora, lo que hay es que evitar aquí es el conflicto. Porque el problema no es matrimonial, no hay un problema matrimonial, hay un problema, es que desde la perspectiva en dónde me voy a congregar, en dónde me voy a reunir, es decir, no hay entre ellos yugo desigual en ese sentido en lo matrimonial, no tienen problema matrimonial, el problema es que no están acuerdo, no han llegado en acuerdo en dónde se van a reunir, en dónde van a congregarse. Y eso va a llevar a un problema matrimonial. Eso sí, pues, eso sí es. Que por lo general es así. ¿Por qué va a ocurrir? Primero porque uno se va a sentir en desventaja con el otro. Por ejemplo, oye, yo quiero irme, yo quisiera que te fueras conmigo, pero tú decidiste quedarte en tu iglesia. Y lo que va a ocurrir es que por eso es que este modelo B no nos gusta, porque el modelo B, donde la persona se va para la otra iglesia, van a haber dos enseñanzas diferentes. Una enseñanza donde la persona, la mujer o el hombre, o una de las dos personas, va a recibir una comida diferente de la que está recibiendo la otra pareja. Por lo tanto, usted puede escribirlo. Puede asegurarlo. Puede asegurarlo. Van a tener diferencias de perspectiva en cuanto a muchas cosas. Y usted va a estar constantemente comparando. Ah, pero mi pastor hace eso. Ay, no, pero mi pastor no hace eso. Ay, pero ustedes deberían hacer tal cosa. Y eso sí es disensión, compadre. Van a llegar un momento donde... Eso sí es disensión. Eso, o sea, es una batalla difícil de llevar cuando usted... Toda la semana se va a encontrar con que esa iglesia donde está la otra persona, en alguna cosa se difiere a la suya. Ahora, supongamos... Y va a haber un espíritu casi que todos los domingos, toda la semana, de esa competencia. Hay una competitividad. Ahora, supongamos, vamos a ver quién enseña mejor, o quién dice cosas mejores, o dónde tú te sientes mejor. Vamos a hacer algo. Supongamos que esta pareja, que no es el caso normalmente, porque uno no se encuentra esto, pero supongamos que sí existe la pareja que es madura con respecto a eso. Por ejemplo, una persona se va a una iglesia que resulta ser que se parece mucho a donde de la cual viene. Por ejemplo, enseña la misma doctrina, pero lo que cambia es básicamente son los líderes. Lo ideal sería el caso A que nosotros planteamos. Pero en el caso B, donde esa persona se fue para una iglesia, pero resulta que esa iglesia es una iglesia que se parece mucho a la donde partió, pero con otras autoridades, nosotros no podemos decirle bíblicamente, está pecando porque no están en la misma iglesia. Lo ideal sería es que ambos reciban en el mismo sitio el mismo alimento, que sus energías estén esforzadas hacia un mismo objetivo, desde el punto de vista eclesiástico, pero no por eso usted va, por ejemplo, a citar a Génesis 2 y usted va a decir, no, porque somos una misma carne y tenemos que hacer una misma cosa. Yo me pregunto, probablemente ustedes no tienen el mismo trabajo, probablemente no tienen las mismas habilidades, o sea, esa unión matrimonial... No significa que estén pecando. Ahora, ¿dónde sí entraría el pecado? En lo que estabas comentando ahora, que el hecho de congregarse en dos sitios va a producir en ellos disensión. Puede producir contienda. Va a producir en ellos disensión, contienda. División, contienda. Va a producir en ellos
ese espíritu de competencia y una competitividad va a producir en ellos hasta el ego, porque hay gente que dice, no, pero es que mi iglesia es mejor que la tuya. Y entonces comienza a haber ese problema en donde lamentablemente cuando eso llega a esos extremos del espacio, allí sí entra el pecado. Claro. Porque si el lugar donde yo me congrego produce entre el matrimonio, en esa pareja produce disensión, división, contienda, enojo, ira, wow. Estás describiendo lo que el Señor llama como pecado. Eso sí es pecado. Ahí estamos produciendo un problema que es un conflicto. Es decir, luego desde la iglesia, el lugar de unión, el lugar donde hay comunión, el lugar donde hay amor, el lugar donde hay unidad, el lugar donde se supone que encontramos ese ambiente de paz y de tranquilidad, entonces se convierte en un lugar hostil. Uno de los dos debe de reconsiderar el asunto de irse. Ese es en el caso en que esta situación produzca ese ambiente en el matrimonio. Naturalmente, si este ambiente de dos iglesias diferentes, pero que las iglesias comparten muchas cosas similares, si usted puede llevar el ambiente, yo le ruego que usted siga en oración, buscando la voluntad del Señor, para que traten de que estén en una misma iglesia. Porque a pesar de que enseñe la misma doctrina, lo ideal es que usted recuerde que esto es el Señor siempre nos mandó, y Pablo habla de esto, es el hombre ideal. Por ejemplo, el hombre de familia, donde tenga su familia en orden, donde tenga... La Biblia enseña que en cuanto dependa de vosotros estés en paz con todos. Claro, pero el punto que yo quiero dar es que va a tender a ocurrir el hecho de que, bueno, ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu esposo? O sea, es eso de como, no se congrega en otra iglesia. Y el asunto es que esto no se vuelva problemático. Pero yo vuelvo y le repito, no es el ideal. No, a pesar de que usted me diga, no, yo me siento bien, yo me siento chévere, está bien, pero sígale orando al Señor para que el Señor le dé un sitio donde ambos puedan funcionar como pareja, puedan funcionar como... Porque ¿sabes qué me dice eso? ¿Sabes qué me dice el hecho de que no pueden estar en una misma iglesia? No han resuelto sus problemas de cooperación. Interno, algo ahí en cuanto a la sujeción mutua, hay algo que no está bien. Siempre hay algo... Y escuche si usted está, si conoce a alguien o está en esa situación, usted se vuelve un blanco mucho más fácil para el enemigo en cuanto a los problemas de falda. ¿Cómo no? En cuanto a los problemas de que venga otro chico, en el caso de que sea una mujer, o que si usted es hombre, que aparezca otra. Es decir, el diablo es muy astuto, y ahí es donde Pablo hablaba sobre las maquinaciones. No está esa persona que normalmente vigila de ti. Exacto, te falta tu ese otra cara de defensa. Que te muestra lo que tú no ves. Claro, ¿no? Y ojo, los dos se cuidan mutuamente. Y dígame, por ejemplo, la mujer no tiene el sexto, tiene como 10 sentidos más. Sí. Entonces, si están en iglesias distintas, se vuelven mucho más frágil, se vuelven mucho más susceptibles, se vuelven mucho más, ¿cómo diríamos el término correcto? Eres mucho más... sí, exacto. Y eres mucho más débil en ese sentido. Lo peor que usted puede decir es, no vale, yo lo sé llevar. No, o sea, lo peor es que usted puede... Mira, el diablo te vuelve más vulnerable, esa es la pregunta. Le encanta esa es la expresión. Que creen demasiado de sí mismo, de su fortaleza. Si te pones en eso, usted es muchísimo más vulnerable a las artimañas del enemigo, y se lo va a venir a vacilar sobre todo cuando conocen algunas cosas y tienen algunos años. No, correcto. Yo aguanto. Correcto. Así que la opción B, por el factor de tiempo, la opción B es esa. La otra es opción C. Opción C es que, bueno, mira, ni tú vas para mi iglesia, en el caso del A, y la otra persona dice, bueno, ni tú tampoco vas para la mía, en el caso del B. Entonces, bueno, hacemos algo. Un fin de semana te vienes tú para la mía y compartimos, y un fin de semana pues tú te vas para la otra congregación y compartimos. Esa sería la opción C. Sí. Y la otra opción es, no nos reunimos en ningún lado y vamos a ponernos en oración
para ver dónde Dios nos dice a dónde vamos a ir a congregar. Que eso es caminar en una cuerda. No, y deja de congregarte, eso es el problema. Y yo pienso que esa opción C, esa opción D es casi que nula. Yo preferiría que si vamos a llegar a un extremo, solamente lleguemos al C, porque obviamente viene la pregunta, ¿cuánto tiempo vamos a pasar sin congregarnos? Estoy seguro de que si los dos quieren congregarse en otra iglesia, no van a tomar la opción D como una opción. Pero la opción C, vamos a probar. Yo voy un fin de semana a la tuya, tú vienes un fin de semana a la mía, nos mantenemos en oración. La pregunta que usted me va a decir, ¿cuánto tiempo va a pasar en eso? Yo le diría, no debe pasar, no debería pasar un mes, mucho. Que usted se acostumbre a eso, vamos a ver cómo no sé qué, porque usted debería, en lo ideal, acercarse al caso A. ¿Por qué debería hacerlo? Porque por todo lo que le hemos explicado, evitar esa discordia que puede producirse por el hecho de estar en dos iglesias diferentes, que van a venir diferentes pruebas. Mira, nada más por el hecho de que las iglesias sean diferentes, van a tener actividades diferentes. Dígame el día en que tengan las dos. Y entonces se van a interponer. El mismo día tiene actividades. Una de las cosas que ayuda a la iglesia es a unir a los hermanos. Entonces imagínense que el hecho de que usted esté en la iglesia con su pareja, lo ayuda a usted a fortalecer esa relación con su pareja al mismo tiempo. Y imagínese usted el caso donde usted los eventos coincidan, donde usted pase demasiado tiempo en su iglesia y resulta que la otra persona pasa también demasiado tiempo en su iglesia porque quiere ejercer su ministerio. ¿Qué va a ocurrir? Dejan de verse. Exacto. Se ven nada más, porque no se ven en el trabajo. Supongamos que la mayoría de las personas no trabajan con su pareja. No se ven en el trabajo, no se ven en la iglesia, sino que se ven en la casa. Y en la casa cuando se ven se van a ver poco tiempo. Exacto. Y si esa pareja es una pareja que está activa porque quiere poner en práctica su ministerio, obviamente va a estar en esa diatriba. Pues bueno, un día toca ayuno en esta iglesia, o sea, es demasiado traba. Es preferible que usted busque lo posible de acercarse al caso A, donde por lo menos en la opción C usted puede decir, mira, no nos separemos, busquemos iglesia, pero no nos separemos. Correcto. Y mira, de pronto habrá quienes son súper teólogos o se meten mucho en San Google y empiezan a sacar cosas, y entonces de pronto puede decir, no, bueno, pero es que no hay ningún versículo en la Biblia que me diga a mí que yo no me pueda reunir en iglesias distintas con mi esposa. No lo vamos a encontrar. Pero escúcheme, sí hay en la Escritura, y las evidencias hay hasta para tirar para el techo, que Dios no es un Dios de división. Naturalmente. Que Dios no es un Dios de contienda, que Dios no es un Dios de disensión, y que Dios es un Dios de unidad. Dios es un Dios de propósito y Dios es un Dios de plan. Y es muy difícil que usted me diga a mí que Dios tiene un plan con su esposa o con su esposo o con su cónyuge y que en el plan de Dios uno va a ir para el norte y el otro va a ir para el sur, pero que a la final cuando dé la vuelta se consigue en el otro lado del hemisferio. Oiga, bájese de esa nube, hermano. Eso no es cierto. Eso no es verdad y usted no debe de alimentar eso porque lo que trae es mayor nivel de confusión. Y eso es una de las cosas que hace el diablo, Adrián. Entre mayor confusión tenga y entre mayor discrepancia haya y entre mayor, ¿qué le digo yo? Entre más vuelta le deja el asunto, como le decimos popularmente, si le trata de buscar las 5 patas del gato, pues se la va a conseguir y eso es lo que va a causar es problema. Yo llegaría al punto ya para cerrar eso. Para cerrar esto, mira, que yo quería mencionar. Yo quería mencionar esto y te doy el pase. Uno de los dos se quiere ir. Ahora vea, ¿usted ama a su cónyuge, sí o no? Si la respuesta es sí, por amor a su cónyuge, usted seguiría al cónyuge hacia la decisión correcta. A la decisión correcta. Claro. Eso hay que evaluarlo. Entonces, claro, ahí entraría el tema de, pero si yo me siento cómodo es en mi iglesia.
Ahí donde hay la comunión, ahí es donde hay la comunicación. No es una decisión fácil. El que pretenda que esto es una decisión fácil, no es una decisión fácil. Se necesita comunión, pero yo sí se necesita mucha comunicación, se necesita mucha madurez, se necesita ser humilde, espiritualidad, se necesita entender propósito, se necesita todos esos elementos. Es bien interesante, es bien interesante. La idea es que, mira, hermano, si la persona decide irse de la iglesia y usted no quiere irse, traten lo posible de rescatar su matrimonio. Porque ambos saben, ambos han recibido la verdad del Señor, ambos lo han recibido. Trate de salvar su matrimonio, trate de llevar la fiesta en paz, trate de buscar la paz del Señor, trate de buscar la unanimidad. ¿Por qué? Porque si usted decide, o supóngase que usted es el cabeza del hogar, usted es el varón, o no digamos eso, vamos a decir que usted es la persona que domina la relación por lo general, es decir, que es la persona que tiende a influenciar más sobre el otro, vamos a ponerlo así. Y usted obliga a su cónyuge a hacer algo que no quiere, usted va a tener un conflicto todos los domingos o todos los días estando en la misma iglesia. Entonces, si estar en esa misma iglesia va a traer más conflicto, hay que ver qué trae menos conflicto. Trae menos conflicto que los dos estemos en esta iglesia que uno de los dos considera correcta, o es mejor irse a una iglesia donde Dios decidirá. Si fue un error, nos devolveremos a la iglesia. Si no fue un error, bueno, Dios, bendito sea el Señor. Y me acuerdo mucho que la Escritura dice, y el Dios de paz que gobierne vuestros corazones. Amén, así es. Ahí es donde tenemos que ponerlo en ese punto. Y ya para cerrar y para despedir, yo le ruego a usted que si usted está en esa situación, yo le voy a hacer una pregunta. ¿El Dios de paz que habla la Escritura gobierna su vida, sí o no? Y punto. Y ya. Amén. Así es. Entonces, bueno, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por sintonizarnos. Es un día espectacular. Le deseamos lo mejor de lo mejor en lo que resta del día. Acuérdense que cualquier cosa que usted escuche por acá, pues ayúdenos a seguir. Cualquier feedback, sí, ayúdenos a mejorar nuestro contenido, ayúdenos a poder ampliarlo, explicarlo. Y nos veremos mañana. Acuérdense que vamos a conversar mañana en la mañana. Conversaremos eso más grande y cosas mejores mañana en la mañana. Amén. Acuérdense de esto, difúndalo, por favor, compártanlo con otro. Mire, dígalo, duplíquelo, copie, pegue y envíeselo a otro. Pero lo que sí estoy seguro es que conversamos mañana en la mañana.